Vamos a hablar hoy día del Enterobius vermicularis, que es un parásito que produce una enfermedad que se llama oxyuriasis o que comúnmente se conoce como pidulle. El Enterobius vermicularis es un nematodo, es decir, es un gusano de tipo redondo que nosotros podemos encontrar ubicado específicamente en la zona rectoanal. La diferencia fundamental que existe entre el macho y la hembra es específicamente el tamaño y las prolongaciones laterales que nosotros podemos observar, ¿cierto?, en sus colas. Ahora, estas expansiones permiten que el parásito se pueda fijar específicamente a la mucosa del intestino grueso. Ahora, este parásito, como les decía, se conoce como pidulle y es altamente contagioso. Por ende, cuando en una familia existe uno de los integrantes con la enfermedad, lo más probable es que toda la familia deba recibir un tratamiento para poder erradicar de forma definitiva, ¿cierto? Y evitar el contagio con las demás personas. Ahora, la figura que ustedes pueden ver ahí son huevos que nosotros podemos observar cuando hacemos análisis en el laboratorio de las muestras que nos traen los pacientes. Son huevos del Enterobius que son absolutamente translúcidos y que muchas veces nosotros podemos observar en su interior que contienen un embrión o es como un gusano pequeño. ¿Cómo se produce esta infección? Principalmente vamos a hablar de que es la hembra la que coloca los huevos, ¿cierto?, en la zona perianal, y esto ocurre principalmente en la noche. Ahora, cuando ella empieza a colocar los huevos, va secretando una sustancia que es pegajosa, que permite que los huevos se adhieran al ano, pero esta sustancia genera una comezón bastante importante en el paciente que hace que se rasque. Por ende, no se estén escuchado de repente cuando hablan de que los niños que no se quedan tranquilos es porque tienen pidulle, es porque obviamente esa comezón hace que las personas o los niños en este caso estén permanentemente rascándose, ¿ya? Pero eso se debe a que esta sustancia pegajosa que la hembra deposita, ¿cierto?, para que se puedan adherir en este caso los huevos. Lo que podemos observar acá en la figura es el ciclo biológico que tiene el Enterobius. Primero, ¿cierto?, la persona debe ingerir un huevo. Esto puede ser porque no se lavó bien las manos o simplemente ingirió el huevo que viene depositado en algún elemento, ¿cierto? O simplemente alguien le dio la mano y tenía huevo porque tenía las manos con fecas. La persona se come, ¿cierto?, el huevo. Este llega hasta el intestino delgado, ¿cierto? Ahí es donde se produce la eclosión de la larva, es decir, sale la larva desde el huevo, ¿ya?, y comienza a movilizarse hasta llegar a la región del ciego, ubicado, ¿cierto?, en el intestino grueso. Ahí tenemos los adultos maduros, ¿cierto?, los adultos grandes, y posteriormente, como este es un parásito de reproducción sexual, ¿ya?, se va a producir la fecundación entre la hembra y el macho, para que posteriormente, ¿cierto?, la hembra, como les mencioné en la diapo anterior, se movilice hasta la zona perianal para colocar los huevos en las noches y así seguir perpetuando en este caso el ciclo del parásito. Ahí ustedes pueden observar en la figura de arriba la cantidad de huevos que puede generar en este caso el Enterobius. Ahora, un dato importante es que posterior a que la hembra, ¿cierto?, coloca los huevos, esta se muere. Entonces, bueno, esa es como la historia triste en todo caso. Pero ahí en la imagen ustedes pueden observar también, ¿cierto?, cómo es la estructura del Enterobius a través de algunas análisis que se pueden hacer médicos, ¿cierto?, algunos colonoscopía, por ejemplo, o también, ¿cierto?, analizando algunas muestras, como les mencionaba en un principio, que pueden llegar al laboratorio. Aquí tenemos entonces otra forma importante de contaminación, en este caso, o contagio del Enterobius vermicularis, que es especialmente en los niños, que es donde más se da, que son capaces de chuparse las manos, ¿cierto?, o de repente morder o compartir juguetes que a veces están contaminados, ¿cierto?, con huevos del Enterobius. Como les decía, el Enterobius es un parásito muy contagioso. Los huevos uno lo puede encontrar en muchos lugares. Por ejemplo, lo podemos encontrar en la ropa, lo podemos encontrar en la ropa interior, en las sábanas, ¿ya?,
lo podemos encontrar incluso en las almohadas, dependiendo, ¿cierto?, del lugar donde los niños duermen. Y como se rascan mucho en la zona anal, nosotros podemos encontrar restos de huevos también en las uñas de los niños. Entonces, como acostumbran compartir cosas, o como sale la figura de chuparse los dedos, el ciclo parte una y otra vez. Bueno, esto ya se lo había comentado, la fotografía más que nada como para mostrarles, ¿cierto?, la zona perianal, en la cual ustedes pueden ver una cantidad importante, ¿cierto?, de parásitos, que son estas pequeñas como lombrices o hebras blancas, ¿ya? Y que son características, ¿cierto?, de la infección. Ahora, vuelvo a insistir, es sumamente importante el hecho de considerar que los huevos de los parásitos del oxiuro podemos encontrarlos en diferentes partes, especialmente de la casa. Entonces, el aseo prolijo es sumamente importante, ¿cierto?, especialmente en los dormitorios donde duerme algún paciente que puede tener el parásito en sí. Bueno, entonces la enfermedad producida por el oxiuro, ¿cierto?, el Enterobius vermicularis, se llama oxoriasis. Y se manifiesta principalmente con el prurito anal, que es una de las principales características, y a la vez, ¿cierto?, las personas, como no pueden dormir por la picazón que les da a la noche, presentan a veces manifestaciones nerviosas porque derivadas específicamente de esa anomalía. Ahora, el mecanismo de transmisión, vuelvo a insistir, es ciclo ano-mano-boca, es decir, al estarse rascando, ¿cierto?, quedan los huevos en las manos, volver a meterse la mano en la boca y comerse los huevos y empezar una y otra vez. Es una infección más frecuente en niños, ¿cierto? En niños de repente que van hacia las cunas o que viven en lugares hacinados también es altamente probable que toda la gente se pueda contagiar de esa enfermedad. La sintomatología asociada en este caso a la enfermedad, los cuadros clínicos, pueden ser asintomáticos como también sintomáticos. El más común, como se los dije en un principio, es el prurito anal y nasal, puesto que, como les mencionaba, para poder pegar los huevos, la hembra del oxiuro tiene que utilizar ciertos componentes que son muy alérgenos. Entonces genera esa irritación que hace que se genere esta comezón que es muy intensa y es en cada momento. También se puede observar prurito que puede estar en la zona vulvar, junto con ello asociado a leucorrea, pero lo más importante también son las alteraciones nerviosas derivadas del sueño, del insomnio, y con eso trae como consecuencia irritabilidad en los pacientes, y en algunos casos también se puede presentar hasta dolor abdominal. Ahora, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico para saber específicamente, ¿cierto?, si la persona tiene o no oxuriasis? Se hace a través de un examen que se conoce como el test de Graham. El test de Graham, ¿cierto?, que son 5 muestras que se toman en un portaobjeto. ¿Ya? Estas son muestras que tienen que ser tomadas por otra persona. Específicamente en el caso de los niños se hace por la mamá, lo más recurrente, pero en el caso de un adulto tiene que ser otra persona, no se pueden tomar las muestras por sí solos. Estas muestras se toman 5 días consecutivos y se hace en la mañana. ¿Por qué se hace en la mañana? Porque, como sabemos, en la noche la hembra pone los huevos, entonces es en la mañana donde nosotros podemos tener, ¿cierto?, la muestra para poder evidenciar si existe o no la posibilidad de hallazgo del patógeno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estos portaobjetos, que son los vidrios, traen adheridos en su superficie un pegamento que es como un scotch. Entonces ese scotch se pasa por la zona anal, por todo el contorno anal, para que de alguna forma u otra puedan quedar pegados los huevos del parásito. Y después esas muestras con el scotch son observadas al microscopio, ¿ya?, para buscar la presencia o no de estos huevos translúcidos, de lo transparente que miramos en las fotografías anteriores. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se conoce con el test de Graham. Aquí ustedes lo pueden observar, ¿cierto? Está en este caso el portaobjeto y tiene estas cintas adhesivas que se colocan en la zona anal del niño. Es sumamente importante considerar y explicarle a las mamás cuando se van a llevar este examen, porque obviamente se hace en la casa, que en la zona anal tiene que estar limpia de cualquier tipo de elemento, ya sea talco, pomada, ¿cierto?, o cualquier cosa que le quieran echar los niños en la noche después de un lavado. Tampoco sirve haberse lavado y después hacerse el examen. Tiene que ser inmediatamente después de despertar y de levantarse. Esas son consideraciones importantes a la hora de explicarle,
¿cierto?, a las personas para que el examen sea efectivo. Aquí ustedes pueden observar, ¿cierto? Tenemos el scotch en este caso con el portaobjeto, que es el que se va a adherir en este caso en la zona perianal, especialmente en el ano, para empezar a sacar si existe o no la posibilidad de los huevos. Entonces, la idea es que nosotros podamos encontrar, ¿cierto?, en cada una de estas muestras huevos. Basta con que una sola de ellas aparezca un huevo para dar como positivo el hallazgo para la enfermedad en sí. Ahí nosotros podemos observar, ¿cierto?, en las dos fotografías, la visualización una de la hembra, ¿cierto?, cuando está colocando los huevos, ¿cierto? Y también podemos ver un enterobios adulto que se puede observar más en la zona intestinal.